Dicen que todo empezó con una fruta, una simple mordida y el mundo cambió para siempre. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si lo que ocurrió en el Edén fue mucho más oscuro, más íntimo, más humano de lo que jamás te contaron? Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera, es una teoría prohibida, escondida entre líneas, que podría romper todo lo que creías saber sobre Eva, sobre el pecado original y sobre Caín, porque hermano, ¿y si el pecado no fue comer, sino entregar algo, su cuerpo? ¿Y si Eva no mordió una fruta, sino que fue seducida por algo mucho más profundo? ¿Y si esa entrega trajo al mundo una semilla extraña, una sangre distinta, una descendencia enemiga, una semilla que no venía de Adán? Si esta parte te está haciendo pensar, hermano, dale like, no por el video, por ti, porque cuando te atreves a ver más allá, estás despertando. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí no venimos a repetir lo que todos dicen. Aquí cuestionamos, investigamos y abrimos los ojos. Este video no es para todos, pero tal vez sí sea para ti. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Desde niños nos contaron que Eva fue tentada por una serpiente y que todo se arruinó por una mordida a una fruta. Pero nadie se atreve a decir lo que algunos textos antiguos susurran entre líneas, que ese fruto no era una manzana, ni siquiera era una fruta, era un símbolo, un acto, una transgresión que cambió para siempre la historia espiritual de la humanidad. Lo que ocurrió en el Edén no fue un simple error, fue una caída íntima. Varios antiguos rabinos, pensadores olvidados y textos apócrifos se atreven a insinuarlo, que Eva no solo escuchó, sino que se entregó. No fue una mordida, fue una unión, un acto físico entre Eva y una entidad disfrazada de sabiduría y belleza, la serpiente. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque en estos escritos antiguos, la serpiente no es solo un animal del campo, es una figura espiritual, un ser con conciencia, astuto, seductor, tal vez Lucifer mismo. Y Eva no fue seducida con palabras vacías, fue tentada por un deseo profundo, no por el hambre, sino por la fascinación, por la promesa de ser como Dios, y cayó. No con la boca, con el cuerpo, con la voluntad, con el alma. Y esa decisión dejó una marca que hasta hoy nos divide como humanidad. Pero lo más oscuro está por venir, porque según esta teoría, Eva no salió del encuentro con las manos vacías, salió embarazada, llevaba dentro de sí una simiente que no venía de Adán, una semilla ajena, extraña, una herencia contaminada desde su origen. Y cuando después estuvo con Adán, él no supo que otro ya había sembrado primero. De esa mezcla nació un nombre que aún resuena como eco de dolor: Caín, el primer hijo, el primero en nacer, pero tal vez no el hijo de Adán. La pregunta es directa y brutal. ¿De quién era Caín? En realidad, Caín fue el primero, el primogénito, pero desde el primer aliento, algo en él no encajaba. Tenía fuerza, sí, tenía voluntad, pero también cargaba con algo oscuro, algo que no venía de afuera, sino de adentro. No era solo un ambiente hostil, era una sombra en su sangre, una oscuridad que ni siquiera él entendía, pero que Dios sí pudo ver. Cuando llegó el momento de presentarse ante el Creador, Caín ofreció lo suyo, pero no lo hizo con humildad, no lo hizo con el corazón quebrantado, solo cumplió, como quien quiere quedar bien, sin ser verdadero. Abel, su hermano, en cambio,
ofreció lo mejor, su alma entera, y Dios lo miró con agrado. Pero la ofrenda de Caín fue rechazada, no por el fruto, no por el ritual, sino por la intención podrida que venía desde dentro. Y es aquí, hermano, donde esta teoría explota con fuerza, porque si Caín no era hijo de Adán, si fue engendrado por aquel ser astuto, la serpiente que sedujo a Eva, entonces su sangre ya estaba contaminada. No era un hombre cualquiera, era una mezcla, un cruce entre lo alto y lo caído, un híbrido espiritual, el primer hijo de la rebelión. Piénsalo bien. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer. ¿Cómo puede una serpiente tener semilla si es solo un animal? No puede, a menos que esa serpiente no fuera literal, sino una entidad, un ser espiritual, uno con poder de dejar semilla, no solo física, sino espiritual. Y si Eva, en su inocencia rota, tuvo una unión con ese ser, entonces Caín no fue solo un hijo del error, fue parte de una línea enemiga, de una descendencia que nació para oponerse a la luz. Caín no mató a Abel por celos, lo mató porque era diferente, porque Abel era puro, porque representaba todo lo que él no podía ser. No fue un crimen pasional, fue un acto de guerra, de linajes, de simientes enfrentadas, luz contra oscuridad, sangre limpia contra sangre mezclada. Después de derramar la sangre de su hermano, Caín fue maldito, pero no eliminado. Dios no lo destruyó, no lo fulminó. En vez de eso, lo marcó, le puso una señal, una marca que gritaba al cielo y a la tierra: este no puede ser tocado. Una marca que no era solo castigo, era protección. Una señal que lo condenaba a caminar, pero no a caer. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué proteger al primer asesino? ¿Por qué Dios no lo aplastó en ese mismo instante? Tal vez porque su existencia tenía que continuar, porque su sangre, su linaje, iba a desempeñar un papel clave en el drama de la humanidad, no para redención, sino para confrontación. Desde ese momento, dos líneas espirituales comenzaron a crecer sobre la tierra, dos semillas distintas. Por un lado, la descendencia de Set, el hijo que vino después de Abel, un linaje con hambre de Dios. Por el otro, la línea de Caín, una descendencia que comenzó a alejarse, a endurecerse, a levantar ciudades, forjar armas, crear música, pero sin Dios en el centro. Una civilización brillante por fuera, pero vacía por dentro. La humanidad empezó a dividirse. Ya no eran solo personas, eran caminos, dos naturalezas. Unos seguían la voz de Dios y otros la voz del orgullo, del poder, de la rebelión. Y es aquí donde todo encaja en una imagen aterradora, porque si Caín fue, como muchos creen, el fruto de una mezcla prohibida, entonces su descendencia no era común, era distorsión viva, carne contaminada, espíritus sin rumbo, una simiente que iba creciendo como maleza hasta llenar el mundo entero. Entonces llegó el punto de quiebre, el diluvio. ¿Lo recuerdas? Dios miró a la humanidad y no encontró pureza, solo corrupción, maldad multiplicada, pensamientos sucios desde la infancia. Pero, ¿y si esa maldad no era simplemente una elección? ¿Y si era herencia? ¿Y si venía desde Caín? Desde ese primer cruce entre lo puro y lo impuro, el mundo se llenó de violencia no por accidente, sino por linaje, y Dios, con dolor en el corazón, decidió limpiar la tierra. Pasaron los siglos. La humanidad
se multiplicaba sobre la tierra, pero algo andaba terriblemente mal, muy mal. Algo se estaba gestando en las sombras, algo que ni siquiera los más sabios podían explicar con claridad, hasta que el capítulo 6 del Génesis levantó el velo. Allí se nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, y las tomaron, a las que quisieron, sin límite, sin orden, y de esa mezcla nacieron los Nefilim, gigantes, seres híbridos, parte celestiales, parte humanos. La línea fue cruzada, otra vez, la semilla fue alterada, otra vez. Si miramos hacia atrás, todo empieza a encajar. Eva fue la primera en cruzar esa frontera. Ella mezcló lo divino con lo terrenal. Abrió una puerta, pero no fue la única. Luego, los ángeles caídos siguieron el mismo patrón. Abandonaron su lugar, descendieron a la tierra y corrompieron todo. La humanidad fue invadida, no solo físicamente, espiritualmente. Se alteró el diseño original y la creación entera empezó a desmoronarse. El pecado ya no era solo una mala decisión, era una sangre, era un ADN torcido, una distorsión que caminaba con forma humana, una línea que parecía normal, pero estaba maldita desde su origen. Y Dios lo vio, lo sintió y lo lamentó profundamente. Su creación se había deformado, la pureza se estaba extinguiendo, y entonces tomó una decisión. Dijo que borraría todo, que el mundo debía ser reiniciado, que solo uno sería preservado, no por ser perfecto, sino por lo que llevaba dentro, Noé. La Biblia dice que era justo, pero más aún, que era íntegro en sus generaciones. Esa frase, hermano, lo cambia todo. No se refiere solo a moralidad, habla de linaje, de sangre, de pureza genética y espiritual. Noé no estaba contaminado, su línea seguía intacta. El diluvio no fue solo un castigo por pecado, fue una cirugía, una purga, una limpieza radical, porque la semilla caída se había expandido como un cáncer, y si no se detenía, destruiría todo lo que Dios había planeado. En uno de los momentos más confrontativos de su ministerio, Jesús no se guardó nada. Miró a los fariseos a los ojos y les dijo una verdad que estremecería a cualquiera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio. No era una metáfora suave. No era poesía espiritual. Era una declaración de guerra. Jesús no hablaba solo de comportamientos. Hablaba de origen, de semilla, de linaje espiritual. ¿Quién fue ese homicida desde el principio? Caín. Y al decirlo, Jesús estaba revelando algo brutal, que la maldad no siempre es aprendida, a veces es heredada, que hay quienes no solo imitan al enemigo, vienen de él, llevan su semilla, su esencia, su ADN espiritual. Es impactante, pero encaja perfectamente con todo lo que hemos visto. Jesús vino a traer salvación, sí, pero también vino a dividir, a trazar una línea clara entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña, entre los hijos del reino y los hijos del adversario. Y por eso dijo que ambas semillas crecerían juntas, que la buena y la mala estarían mezcladas hasta el fin, que viviríamos rodeados de ambos, a veces sin distinguirlos, pero que llegaría el momento de la siega, el momento del corte, y ese día cada uno será separado según su semilla. Esta es la verdadera lucha espiritual que vivimos, hermano. No se trata de portarse bien o mal,
Se trata de quién llevas dentro, de qué naturaleza gobierna tu alma. Hay dos semillas, dos fuerzas que vienen enfrentándose desde el Edén. Una que nació del amor, la obediencia y la vida, y otra que nació del engaño, del orgullo y de la muerte. Y tú decides. Cada alma tiene que hacerlo, no con palabras, con hechos, no con intenciones, con decisiones, porque aunque todos venimos con carne y hueso, lo que determina tu destino eterno es la simiente espiritual que eliges abrazar. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Esta no es solo una historia antigua, no es un mito, ni una simple lección moral para niños. Es una advertencia eterna, un mapa espiritual que nos muestra que desde el principio hay una guerra silenciosa, una batalla entre dos semillas, entre lo que Dios sembró y lo que el enemigo infiltró, porque Caín no fue solo un asesino, fue un símbolo viviente de una semilla corrupta, una línea que sigue caminando entre nosotros, disfrazada de normalidad, una distorsión que no siempre se ve con los ojos, pero que se siente con el alma. Y hoy esa guerra sigue activa en tu corazón, en tu mente, en cada decisión que tomas. Cada día estás eligiendo de qué linaje ser, no con tus palabras, sino con tu carácter, con lo que alimentas, con lo que defiendes, con lo que permites que crezca dentro de ti, porque no importa quién fue tu padre en la tierra, lo que importa es de quién decides ser hijo en el espíritu. Y hay solo dos caminos, dos naturalezas, dos herencias. Hermano, escucha esto con el corazón abierto. Si dentro de ti hay oscuridad, confusión, dolor, no es tu destino. No estás condenado a repetir la historia de Caín, porque Cristo vino a cortar esa semilla maldita, a ofrecerte un nuevo linaje, a darte una nueva sangre, una que no nace del deseo ni del error, sino del cielo mismo. Hoy puedes decidir o ser esclavo de tu pasado o ser rehén de lo que heredaste. Hoy puedes alzarte y decir: renuncio a esa semilla y abrazo la luz. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo ignores, no cierres la puerta. Comparte este video, no por mí, por ti, porque hay muchos más como tú, buscando respuestas, cargando cadenas que no entienden, y tal vez tú seas el puente que los despierte. Deja tu like si esto te habló. Suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades que han estado ocultas por siglos. Y ahora dime en los comentarios, ¿de qué semilla crees que estás hecho tú y a cuál vas a pertenecer desde hoy?